Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Aula SEMS HD. Es un gusto estar con ustedes y compartir este espacio común de la educación media superior. Como parte del estudio de la ecología y el medio ambiente, conoceremos la estructura de la naturaleza y la relación que existe entre los organismos. Hoy abordaremos conceptos sobre factores ambientales, bióticos y abióticos, población, comunidad, ecosistema, bioma, biosfera, ciclos biogeoquímicos, flujo de materia y energía. Pon mucha atención, prepara lápiz y papel. Comenzamos. Ecología y medio ambiente. Programa 1. Niveles básicos de la ecología en su contexto. Reconocerán nociones básicas de ecología a partir de los niveles de integración de la materia viva, revalorarán su interacción con el medio ambiente, profundizarán su conocimiento sobre la estructura del ambiente, identificando factores bióticos y abióticos. La materia viva e inerte se puede encontrar en diversos estados de agrupación diferente, dependiendo del grado de complejidad o jerarquía que se encuentran en el universo, a los que se denominan niveles de organización de los seres vivos. Los niveles de complejidad estructural y funcional de la materia se establecen con base en sus características físicas, químicas y biológicas, desde las partículas subatómicas hasta más allá de la biosfera. ¿Sabías que si los organismos dejan de interactuar con el medio ambiente ocurriría una catástrofe ecológica, como desaparición de especies animales y vegetales, cambios climáticos, y esto pondría en riesgo al ser humano? Te preparamos material sobre la interrelación entre los organismos y su ambiente. Pon mucha atención, pues es de suma importancia despertar la conciencia ambiental en el ser humano para mejorar el entorno en el que nos desarrollamos. Como se mencionó anteriormente, los ecosistemas están formados por los factores bióticos y abióticos. Ahora te explicaré brevemente cada factor. Los factores bióticos son todos los organismos vivos que se relacionan con otros. Son la fauna y la flora de un lugar específico y sus interacciones son las relaciones que se establecen dentro de un ecosistema y que condicionan su existencia. Los factores bióticos han sido clasificados en 3 grupos principales que se encargan de definir su papel en el flujo de energía que todos los seres vivos dentro del ecosistema necesitan para sobrevivir. Estos son productores. Son organismos que tienen la capacidad de elaborar su propio alimento utilizando materiales inorgánicos y fuentes de energía. Un ejemplo son las plantas y sus flores, o las algas y árboles. Consumidores. Estos organismos comen a otros organismos vivos para obtener energía. Tanto los herbívoros como los depredadores primarios y secundarios. Un ejemplo sería la ardilla y el lobo. Descomponedores. Son hongos y bacterias que reciclan la materia orgánica residual. Estos se pueden encontrar en la tierra y raíces de las plantas. Los factores abióticos son todos aquellos que no tienen vida y no necesitan la interacción con otros seres vivos para existir. Los factores abióticos incluyen 4 grandes elementos: agua, sol, suelo y aire. Estos factores pueden ser físicos o químicos, dependiendo de su composición y de su comportamiento. Se distribuye a lo largo de gran parte de la costa del Pacífico, desde el sur de Sonora y sureste de Chihuahua hasta Chiapas. Bosque mesófilo o de montaña, también se llama bosque de niebla. Estos bosques son característicos de zonas montañosas, en donde las nubes pueden ser retenidas, por lo que son muy húmedos y las lluvias son frecuentes a lo largo de todo el año. En el trópico, estos bosques presentan una gran biodiversidad. En nuestro país se distribuye principalmente a lo largo de la Sierra Madre Oriental y Sierra Madre de Chiapas. Entre los estados en los que se encuentra están, además, Oaxaca, Hidalgo y Tamaulipas. Todos son bosques y muy diferentes, pero
¿Qué deben tener en común para que sean ecosistemas? Las características de un ecosistema son 6. 1. Son sistemas abiertos. Es decir, que ocurren entradas y salidas de materia y de energía, como cuando las lluvias arrastran nutrimentos del suelo y los depositan en un ecosistema diferente, en un lago, por ejemplo. En cuanto a la energía que entra a los ecosistemas, como la luz solar, fluye y se transforma en los seres vivos y se disipa, en parte, como calor emitido por los organismos. 2. Tienen componentes bióticos y abióticos, es decir, en ellos se encuentran en interacción los seres vivos que forman parte de la comunidad, también llamada biocenosis, y los factores físicos, como el aire, el agua y el suelo, que en conjunto también se llaman biótopo. 3. Existe un equilibrio dinámico. Imaginen que en un lago se suspende la pesca de una especie y la población de peces crece muchísimo. Lo que pasará es que los peces competirán por el alimento. Muchos peces morirán por falta de alimento y así el tamaño de la población disminuye. Por lo tanto, vuelve a haber comida para todos. Y así, el ecosistema regresa a la armonía. A los mecanismos de autorregulación de los ecosistemas se les conoce como equilibrio dinámico. Algunos ecólogos han comparado a la dinámica de los ecosistemas con la Reina Roja, un personaje de Alicia en el País de las Maravillas que corre y corre pero siempre se queda en el mismo lugar. ¿Sabías que existe una conexión entre los elementos vivos y no vivos que integran el medio ambiente para que la energía fluya en los ecosistemas y subsistan en este planeta? Para esto te invitamos a ver la siguiente información. Todos los seres vivos desarrollan su vida en un medio determinado, integrado por una serie de factores capaces de actuar sobre los organismos que, a su vez, presentan alteraciones que ellos mismos pueden originar. El medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida de los organismos y permiten su interacción. Está conformado por un conjunto de factores conocidos como bióticos y abióticos. Cuando hablamos de factores bióticos, se hace referencia a todos los seres vivos que viven en un ambiente, como los organismos microscópicos, los hongos, la flora, fauna y los seres humanos. Cuando nos referimos a los factores abióticos, hablamos de todos aquellos que carecen de vida y determinan el espacio físico, del ambiente como el aire, el suelo, la luz, el agua, que resultan esenciales para la subsistencia de los organismos. Factores abióticos. Este factor es la parte no viva de un ecosistema. Los factores inertes establecen las condiciones para la existencia y desarrollo de los seres vivos. Se clasifican de la siguiente manera: componentes físicos, energéticos, luz solar; climáticos, temperatura, humedad, clima, atmósfera y presión; geográficos, latitud, altitud, relieve; en componentes químicos, sustrato, agua, suelo, nutrientes, pH, salinidad, dióxido de carbono y oxígeno. La luz solar se encuentra relacionada con la temperatura, ya que la luz calienta la atmósfera mediante la radiación y produce varios efectos climatológicos. Mantiene constante y bien distribuida la temperatura del planeta. Esto permite que diversos tipos de organismos efectúen procesos metabólicos como la fotosíntesis. El agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Es un compuesto químico fundamental para los organismos. Su presencia en la Tierra determina en buena parte la existencia de la vida en el planeta. El clima es un elemento condicionante de la vida en la Tierra. Está constituido por la temperatura, la presión atmosférica, el viento y las precipitaciones, los cuales se ven modificados por factores como la latitud, altitud y relieve. Su motor principal es la energía radiante del Sol. La atmósfera es la envoltura gaseosa que rodea nuestro planeta, compuesta por una mezcla de gases, vapor de agua y partículas. Además, funciona como un escudo protector y conserva estable la temperatura de la Tierra. La latitud
y la altitud son factores que dependen de la ubicación geográfica de los organismos e influyen en su sobrevivencia de diversas maneras. El relieve condiciona el efecto de la temperatura, humedad y clima de un lugar, lo cual permite o limita la existencia de los seres vivos. El suelo, considerado también un sustrato, es cualquier lugar en el que se establece o desplazan los organismos y el hogar de incontables microorganismos y bioreductores. Los nutrientes son compuestos inorgánicos esenciales para la construcción de los tejidos vivos. Constituyen un factor limitante para el crecimiento de las plantas y en consecuencia de los individuos que se alimentan en ellas. Se dividen en micro y macronutrientes. El dióxido de carbono y el oxígeno se encuentran involucrados en los procesos biológicos más importantes de los seres vivos, como lo son en la fotosíntesis y la respiración celular. Factor biótico. Este factor es la parte viva de un ecosistema determinada por la flora y la fauna. En la naturaleza no existen organismos aislados. Todos interactúan con otros seres de los que se alimentan o a los que les sirven de alimento. Se divide en productores, consumidores y desintegradores. Los productores son conocidos también como autótrofos. Son organismos esenciales para la vida en el planeta, ya que representan el primer eslabón del transporte de materia y energía entre los seres de un ecosistema. Producen su propio alimento, llevan a cabo el proceso de la fotosíntesis. Ejemplo, las plantas, algas o cianobacterias. Los consumidores también son conocidos como heterótrofos, debido a que se alimentan de otros seres vivos para sostener su metabolismo. Estos seres vivos pueden ser de dos tipos: consumidores primarios o herbívoros, que son aquellos que se alimentan de plantas, semillas, raíces, algas o vegetales. Consumidores secundarios y terciarios, los depredadores, son aquellos que cazan y devoran la carne de otros consumidores. Los desintegradores o descomponedores son los seres vivos que se alimentan a partir de la materia orgánica en descomposición, formando parte del esencial proceso del reciclaje y recirculación de la materia y la energía. La materia está organizada en diversos niveles de complejidad. Para comprender mejor esta clasificación, la ecología identifica las características a partir del individuo hasta llegar a la biosfera. Pon mucha atención. Niveles de organización ecológica: población, comunidad, ecosistema, biosfera. Población: cuando varios individuos de la misma especie se encuentran compartiendo una zona determinada, surge una población. Propiedades de las poblaciones: densidad, tasa de natalidad, migración, tasa de mortalidad. Densidad: corresponde al número de individuos de la misma especie que habitan en una unidad de superficie o de volumen. Tasa de natalidad: es el porcentaje de nuevos individuos que se incorporan a la población en un periodo de tiempo dado. Tasa de mortalidad: es el porcentaje de individuos que mueren en una población en un periodo de tiempo dado. Migración: es el movimiento de individuos dentro de la población. Comunidad: a varias poblaciones viviendo juntas se les denomina comunidad. Estructuralmente, el ecosistema está compuesto por 4 constituyentes básicos. Sustancias abióticas son los elementos y compuestos inorgánicos y orgánicos que hay en el medio ambiente. Productores: se encuentran los organismos autótrofos, que se alimentan por sí mismos. Los productores de un ecosistema son las plantas, desde las algas microscópicas, acuáticas, hasta los grandes árboles que existen sobre la tierra. Consumidores: están incluidos los organismos heterótrofos, los cuales se alimentan de otros organismos. Descomponedores: son organismos heterotróficos que se alimentan de compuestos químicos de las células provenientes de animales o vegetales muertos. Biosfera: conjunto que forman los seres vivos con el medio en que se desarrollan. Es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de México.
Estas instituciones y las leyes de medio ambiente son para cuidar nuestra casa, el planeta Tierra. Todos debemos contribuir, así como lo hemos hecho para preservar Xochimilco, a que nuestro país y nuestro mundo conserven sus bienes naturales y su cultura. Para mantener la vida, nuestro planeta debe recibir constantemente energía que proviene del Sol, y la función trófica se puede representar gráficamente. Esto lo observamos en algunos procesos como la fotosíntesis y el ciclo del agua. Por esta razón, preparamos algo para ti. El fósforo es uno de los elementos más interesantes de la tabla periódica. Se identifica con el número 15 como número atómico y cumple un papel fundamental en la formación de huesos y tejidos en el cuerpo humano. Sin embargo, en la naturaleza no actúa de la misma forma, pues es un mineral limitante que retarda los procesos de crecimiento en diversos ecosistemas. Características del ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo es posible por una de las principales características de este material. Se encuentra presente de forma abundante en rocas sedimentarias. Sin embargo, esto no quiere decir que se encuentre de forma libre en el mundo, sino que por el contrario forma parte de otros elementos. Asimismo, reacciona con el oxígeno y se encuentra en la naturaleza en 3 instancias. El depósito del fosfato más grande del mundo. En el desierto de Sahara Occidental se encuentra el depósito de fósforo más grande del mundo, la mina de Bou-Craa. Los suelos de esta zona son altamente ricos en fosfato, gracias a sus diversas razones, entre las cuales destacan climas pertinentes y una de las mayores reservas de restos animales desde hace 20 millones de años del Atlántico. Este mineral es transportado desde acá hacia algunos lugares del mundo, en donde se utiliza como fertilizante para los suelos y la agricultura, lo cual contribuye a dar inicio al ciclo del fósforo en el mundo. Ejemplos del ciclo de fósforo. Un ejemplo de este proceso que cumple correctamente todas las etapas sería el siguiente. Imagínate una selva con una vegetación muy frondosa y rica en minerales y nutrientes, como el fósforo. De dicha vegetación se alimentan los tapires, que absorberán el fósforo en su organismo y de esa forma, cuando un jaguar trate de alimentarse de ellos, absorberá por transferencia una gran cantidad de nutrientes, entre ellos y específicamente el fósforo. ¿En dónde se reserva el fósforo? Debes saber que los lugares en donde mayormente se reserva este mineral en los procesos del ciclo del fósforo son las masas de agua. También el mismo puede encontrarse presente en los mares, los océanos, así como los suelos, siendo en estas zonas en donde se reciclan gran parte del fósforo existente en el mundo. Sin embargo, en la superficie de los océanos los niveles de fósforo son muy bajos, a diferencia de la profundidad en las aguas en donde, producto de la degradación de los organismos, los niveles pueden llegar a ser mucho más elevados. Ya hemos dicho que todo en la naturaleza está interconectado, originando un flujo constante de energía y materia. Estos procesos se llaman ciclos biogeoquímicos, por lo que los elementos y moléculas químicas se mueven en los seres vivos: el suelo, la corteza terrestre, la hidrosfera, la atmósfera. Te invitamos a ver lo siguiente. Flujo de energía y nutrientes en un ecosistema. Es el nombre que recibe la totalidad de la cadena trófica, así como el flujo de cualquier fuente aprovechable de energía. Cadena trófica describe el proceso de transferencia de sustancias nutritivas a través de las diferentes especies de una comunidad biológica, en la que cada una se alimenta de la precedente y es alimento de la siguiente. La materia y la energía circulan en un ecosistema a través de las cadenas alimentarias o cadenas tróficas. Unos seres sirven de alimento a otros, por lo que todos los elementos químicos van pasando de unos organismos a otros, de las plantas a los herbívoros y de estos a los carnívoros y a los superdepredadores. Ciclos biogeoquímicos: la conexión y movimientos que existen entre los elementos vivos y los no vivos, con el fin de que la energía fluya a través de los ecosistemas. La palabra biogeoquímico está compuesta por términos que derivan del griego: bio, que significa vida, y geo, que indica tierra. Por tanto, biogeoquímico es un término que señala los movimientos cíclicos de los elementos biológicos vitales para la vida.
geológicos porque ocurren en la Tierra y la atmósfera, y químicos porque se trata de elementos naturales. Los ciclos biogeoquímicos más importantes son el ciclo hidrológico, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, el ciclo del oxígeno, el ciclo del azufre y el ciclo del fósforo. Se denomina como ciclo hidrológico o ciclo del agua al conjunto de procesos por el cual circula y se transforma el agua en la tierra. Ciclo del carbono. El carbono es un elemento que se encuentra presente en la atmósfera, los océanos y en la tierra, y su ciclo es vital para que este elemento pueda circular a través de la tierra, los océanos, la atmósfera, a fin de ser aprovechado por los seres vivos. Ciclo del oxígeno. El ciclo del oxígeno representa el proceso y las reacciones por las que pasa este elemento para poder circular en la atmósfera de la Tierra. Es un ciclo complejo porque es un elemento que es utilizado y liberado por los seres vivos a través de diferentes procesos químicos. Ciclo del azufre. Este ciclo biogeoquímico es considerado como uno de los más complejos porque el azufre durante este proceso debe pasar por diferentes estados de oxidación cuando se combina con el oxígeno. El ciclo del nitrógeno es un proceso biológico y abiótico mediante el cual se pueden suministrar este elemento químico a los seres vivos a fin de que lo absorban del agua, aire o tierra. El fósforo es un elemento fundamental para el crecimiento de los ecosistemas, en especial en el acuático. Como te darás cuenta, los elementos que circulan en nuestro entorno son tan importantes para llevar a cabo el proceso cíclico, lo que hace posible la vida en la Tierra. El desarrollo sustentable o sostenible es, hasta ahora, la propuesta de solución más viable para enfrentar los graves problemas ambientales del mundo. Este concepto nació en el año 1987 a raíz del informe Brundtland sobre el medio ambiente, elaborado a petición de las Naciones Unidas. El documento, denominado Nuestro Futuro Común, estuvo a cargo de la primer ministro de Noruega, Gro Harlem Brundtland. Este informe diagnostica que la mayor parte de los problemas ambientales son resultado de favorecer el crecimiento económico sin importar las consecuencias. Dice también que el deterioro de nuestro hábitat resulta de fomentar y practicar por las sociedades humanas una cultura de consumo irreflexivo y excesivo con la siguiente afectación de los recursos naturales. La propuesta de desarrollo sustentable o sostenible se basa en 3 pilares: desarrollo económico, equidad social y protección ambiental. Estas acciones deben promoverse en conjunto en un modelo de progreso ético con el presente y el futuro. El informe Nuestro Futuro Común señala que se entiende por desarrollo sustentable una estrategia de desarrollo económico y social que permita satisfacer las necesidades humanas fundamentales de la actual generación, respetando la capacidad de los ecosistemas de restaurarse o regenerarse, de tal forma que las generaciones futuras tengan las mismas opciones de satisfacer sus propias necesidades humanas fundamentales, sin alterar o coartar la capacidad de otras regiones para que satisfagan sus propias necesidades. Pero, ¿cómo se logra? En principio, modificando los sistemas de producción agrícola e industrial, de tal manera que se mantenga el equilibrio de la biodiversidad y se proteja el ambiente natural. En segundo lugar, permitiendo que los beneficios de la explotación racional de los recursos se distribuyan de manera equitativa entre la población de todos los países y entre los países mismos. Lo anterior podrá repercutir en una mejor calidad de vida para quienes viven en situaciones de pobreza, de tal manera que puedan acceder a la satisfacción de sus necesidades básicas, que son la alimentación, la salud, la vivienda y la educación, y las necesidades sociales, que permiten el bienestar emocional y psicológico, como son el afecto, el descanso, la recreación y el trabajo. Un aspecto muy importante es que toda esta información te ha permitido desarrollar tus conocimientos en torno a tu ambiente. Es evidente que una parte sustancial de la ecología tiene que ver con la educación ambiental y fundamentalmente con la huella que dejamos en nuestro planeta. Hemos avanzado en el estudio de los diferentes niveles de organización de la materia en esta sesión de ecología y medio ambiente.
Con esta información has podido identificar que todo está estrechamente relacionado, desde un nivel celular hasta el nivel de la biosfera. Para ampliar más tus conocimientos, escanea este código QR, donde encontrarás videos, actividades y materiales para complementar este tema. Además, pudiste observar que los ciclos biogeoquímicos favorecen el flujo de materia y energía entre los distintos niveles. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube, darle like a todos los videos y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las actualizaciones de Aula ESEMS HD. Quédate en casa, atiende las recomendaciones de las autoridades de salud y cuídate mucho. Hola, si tienes dudas de algún tema en específico, busca apoyo con tus tutores y profesores. Pregunta por los criterios de evaluación de cada una de las actividades. Esto te dará una visión más amplia de cómo llevarlas a cabo. Todos somos un equipo. Sigamos adelante. ¡Nos vemos!